¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase que corresponde pues a esta semana, son los libros de crónicas. Vamos a hacerlo de esta forma, por lo que ya les había mencionado yo ahí en los mensajes. Así que voy a compartir la información de poner aquí la información de la clase del día de hoy. Ahí está. Y como les había mencionado, eh, pues bueno, va a ser solamente por esta ocasión. La siguiente semana ya nos vamos a ver, si Dios lo permite, el lunes para tener nuestra clase. Pero por lo pronto vamos a hacer estamos haciendo este video para que ustedes puedan tener la información de la clase del primero y segundo libro de Crónicas. Así que ustedes ya tienen sus hojas ah, para poder hacer sus anotaciones y como saben, normalmente lo que está resaltado en la pantalla, en las letras, en las palabras, es lo que va ahí escrito en las líneas que faltan, ¿no? O en los espacios que falta por llenar. Entonces vamos a hablar del primero y el segundo libro de Crónicas. Este libro, este título, se origina en la Biblia, en la línea, perdón, en la Biblia hebrea, con el nombre de los anales. Y esto significa acontecimientos o sucesos de los días, ¿no? Que se estaban pues, precisamente narrando todo lo que sucedió en los reinados. Y como pasó en los libros de Reyes y como pasó en los libros de Samuel, originalmente solo es un solo libro. Primero y segunda de Crónicas, realmente lo que tenemos en nuestras manos es un solo libro por el asunto de la traducción griega de la Septuaginta, que ya hemos hablado mucho acerca de esto. Es a través de esta traducción que se decide separar los libros, porque obviamente es un contenido extenso, entonces la idea es como facilitar la lectura y separándolo en dos libros, pues eso permite que sea más fácil el acceder a los pasajes, a los versos y así poderlos encontrar. Entonces, eh, como les digo, era un solo libro, pero nosotros lo tenemos dividido en dos. Lo vamos a ver en esta clase como si fuera un solo libro. Entonces, toda esta información tiene que ver precisamente con los dos libros en general. El título también cambió. En ese entonces tenía un título pues que era impreciso porque no correspondía ni siquiera a la forma en la que comienza el libro, que si recordamos la tradición hebrea, normalmente ponía el título del libro conforme a la primer frase o primer palabra que aparece en el libro. Entonces, este no es el caso, ¿no? Este título que tenemos aquí de las cosas omitidas no es un título real, tan no es real y no es importante, que no trascendió. Y lo que tenemos nosotros es el libro de Crónicas, ese es el nombre que permaneció. ¿Por qué se le decía las cosas omitidas? Porque vamos a ver que primera y segunda de Crónicas contienen pues ciertos momentos, ciertas partes de la historia que no son contados en los libros de los reyes o en los libros de Samuel. Entonces, por eso es como que la idea de que aquí están las cosas que se omitieron en estos otros libros. Por lo que entendemos también es que este libro, el libro de Crónicas, se escribió después de los libros de Reyes. Entonces, eso también ahorita lo vamos a estudiar un poquito más a fondo o vamos a platicar un poco más a fondo acerca de eso, pero esto es en cuanto al título. ¿Por qué se escribe este libro? Bueno, Judá volvía del cautiverio después de 70 años. Recordemos que Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que corresponden al reino del sur, ellos fueron llevados cautivos por los babilonios. Y 70 años después ya no están los babilonios, ya el imperio babilónico fue derrocado y ahora están los medos y los persas. Y es a través de este otro nuevo imperio que tienen esa posibilidad de regresar. El pueblo de Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín pueden regresar nuevamente a su tierra, a Jerusalén, y es en ese tiempo, cuando ya están nueva cuenta en su tierra, que se escribe este libro. Entonces,
el pueblo de Israel necesitaba tener un recuerdo de lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué habían salido a Babilonia, por qué ahora ya estaban de regreso y cómo debían actuar en este tiempo que ya Dios les había permitido regresar a Israel? Entonces tenían que conocer su propia realidad para que a través de eso ellos aprendieran a través de los ejemplos de los reyes y entonces no hicieran las cosas mal como lo habían hecho anteriormente. Entonces, es un libro, un recordatorio que tiene este objetivo. ¿Quién escribe el libro? Bueno, no encontramos ni en el primer libro ni en el segundo libro de Crónicas información directa en referencia a qué autor humano lo escribió. La tradición judía fuertemente se inclina a que fue Esdras el escriba eh, o el sacerdote, ¿verdad? Pero que también era un escriba. Este hombre, Esdras, es posiblemente quien escribe estos dos libros porque es alguien que precisamente regresa a, a la tierra de Israel. Él estuvo en Babilonia, por lo menos yo no encuentro información si él estuvo primero en Israel, fue llevado a Babilonia o nace en Babilonia, esa información no la tengo, pero lo que sí sabemos es que Esdras es uno de los líderes que regresan con el pueblo de Israel y en ese regreso, pues seguramente Esdras se dio cuenta de cosas que no se estaban haciendo bien, quizá pecados que se estaban retomando y entonces escribe este libro. Se cree que alrededor de entre el 450 al 430 es más o menos lo que nosotros creemos que fue escrito el libro. Registra una genealogía que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cuanto a eso, del capítulo 1 al capítulo 9 del primer libro, que apoyaría la fecha no más tardar, o una fecha, perdón, después del 450, es decir, entre 450 y 430 antes de Cristo para haber sido escrito este libro. Algo interesante es que el Nuevo Testamento no cita directamente ninguno de los dos libros, no hay ninguna cita como sí lo hemos encontrado en los libros de los Reyes, como lo vemos en Deuteronomio, en varios libros del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo. En el caso específico de estos dos libros o este libro de Crónicas, no encontramos ninguna referencia o ninguna cita directa en el Nuevo Testamento. ¿De dónde a dónde abarca este libro? Bueno, como les decía, comienza con una genealogía que retrocede hasta Adán. No es que va a empezar a hablar desde Adán hasta el tiempo de los últimos reyes o el tiempo del regreso, ¿verdad? A Israel, pero sí comienza de esa forma, ¿no? Comienza con la genealogía empezando desde Adán, pero ya los hechos, perdón, narrados, lo vemos desde el reino de Judá, comenzando con David, unos 1000 años antes de Cristo, hasta el decreto de Ciro, que más o menos fue en el año 539, 538. Entonces, estamos hablando del periodo de todos los reyes y el periodo del tiempo que estuvieron en Babilonia. No habla de Babilonia como tal, pero sí habla del periodo que estuvieron ahí, sí abarca, perdón, el tiempo que estuvieron en Babilonia. Aplicación del libro de Crónicas, la fiel obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios resulta en bendición. Es lo que nosotros ya hemos hablado de esto que desde el Deuteronomio encontramos, ¿no? Como Dios les había dicho, si ustedes obedecen, hay bendición, pero si desobedecen, van a encontrar pues la maldición o el castigo, la disciplina del Señor. Abandonar al Señor conduce al juicio y castigo. Esos son los principales temas de este libro. Este libro demuestra cómo los hechos de la historia se aplican a nuestra vida cotidiana, al día a día, muy parecido a lo que vimos con los libros de los reyes, aunque estamos hablando de un pueblo que no tiene una relación directa con nosotros en el sentido de tradiciones, de cultura, obviamente tampoco de época, pero sí hay una aplicación continua de ciertos principios que podemos encontrar en el libro. Crónicas se escribe desde la perspectiva de un sacerdote judío, mientras que los libros de Samuel y Reyes desde la perspectiva profética. Y por esa razón, eh,
de que Crónicas haya sido escrito desde una perspectiva de un sacerdote como era Esdras, pues eso nos ayuda a entender por qué le va a dedicar mucho tiempo a lo que es a la construcción del templo. Entonces, evidentemente hay una relación con el sacerdote, con el templo, y todos esos detalles que se hablan en muchos capítulos del libro de Crónicas, tiene una referencia, ¿no? Y nos indica que realmente fue un sacerdote, y desde esa perspectiva, el sacerdote que es el autor del libro, pues nos va a hablar acerca de la construcción del templo. ¿Qué temas encontramos en este libro? Bueno, encontramos el pacto davídico. Es algo, no es una repetición porque tiene unas palabras diferentes, pero es lo mismo que nosotros vimos en el segundo libro de Reyes, este asunto tan importante del pacto davídico. Y por esa razón también comienza el libro de Crónicas desde las genealogías y enfatiza las tribus de Judá y de Benjamín. Las crónicas, el libro de crónicas tiene que ver principalmente con la dinastía davídica. Va a haber dos perspectivas, ¿no? Tanto el asunto del templo como el asunto del Mesías. Y sabemos que la profecía que se le da a David acerca de que iba a haber un rey que se iba a sentar en su trono eternamente, pues obviamente eso apunta al Mesías, ¿no? Entonces, hay estos dos temas que están ahí constantemente sobresaliendo, tanto el asunto del templo como así el asunto del pacto davídico, la dinastía de David. Dios le prometió a David que algún día sus descendientes gobernarían un reino eterno. Me gustaría que leyéramos precisamente ese pasaje que está ahí en Primera de Crónicas, capítulo 17, para poder comprender un poquito más, ¿no? Como les digo, es algo muy parecido que vemos ahí en el libro, en el segundo libro de Samuel, me parece que es el capítulo 7, en donde encontramos también ese pacto davídico. Y dice así, eh, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, porque el nombre de los grandes, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y después el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Estas palabras de Dios que son dadas a David y eh, como les digo, el principio es lo mismo que encontramos en el segundo libro de Samuel, esta profecía y este pacto davídico que precisamente, como también les mencionaba en esa clase, en aquella clase, que tiene un cumplimiento múltiple. Hay cumplimiento a corto plazo, que lo vemos con el propio Salomón, quien edifica el templo y en quien se confirma también el reinado, el trono y la dinastía de David, pero evidentemente también tiene su profecía de largo plazo, cumplimiento a largo plazo que se cumple en el Señor Jesucristo como el rey que va a gobernar eternamente. Y eso es lo que de alguna forma también el autor de este libro de Crónicas trata de resaltar para el pueblo judío, que
tienen un tiempo que han regresado a Israel. Y como les decía, la preparación, el segundo tema sería las preparaciones para la alabanza en el templo. Se hace un énfasis muy meticuloso en los detalles de las preparaciones que hizo David para la construcción del templo que llevaría a cabo su hijo Salomón. Como sabemos, es el propio David quien desea hacerle una casa a Dios. Dios habla con David, le dice, no te corresponde a ti hacer esto, pero hay una participación activa de David al edificar, digamos, al planificar, al llevar todos los planos y todo lo que iba a requerirse para la construcción del templo. Así que eso es lo que vemos en estos libros y obviamente está el tema en el segundo libro de Crónicas, pues encontramos a todos los reyes de Jerusalén, de los cuales ahorita vamos a hablar un poquito más. De hecho, este es el tiempo de hablar del bosquejo general del libro. Lo podríamos separar en tres partes, que sería digamos, nosotros que lo tenemos en dos, el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. El primer libro podemos separarlo en dos y el segundo libro sería como la tercera parte de todo un solo libro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos son las genealogías del capítulo uno hasta el capítulo 9. Y antes de entrar en estos detalles, solamente recordar o aclarar que el libro de Crónicas es el último libro escrito de los libros históricos. O sea, muy posiblemente la forma en la que cierra Crónicas podríamos también entender que sería la última parte de la revelación que da Dios, o de los últimos momentos en los que Dios da una revelación a su pueblo. Hay por ahí otros profetas que todavía faltan por dar su profecía, pero después de que se cierra el Antiguo Testamento, es decir, que Dios hable al pueblo de Israel, ese último tiempo, eh, cuando cierra toda esa revelación, después tenemos 400 años de silencio de parte de Dios. Por 400 años Dios no vuelve a decirle nada a su pueblo, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún otro hombre del pueblo de Israel. Entonces, ese periodo es el que abarca precisamente Crónicas, desde el reinado de David hasta ese último momento en el que Dios está hablándole a su pueblo a través de una revelación. Entonces, esa es, digamos, eh, el periodo que alcanza todo este libro de Crónicas. Hay contenido repetido de primero y segundo de Samuel, de primero y segundo de Reyes, sí hay, pero evidentemente, como les dije, hay otros temas que va a mencionar el autor, porque hay una idea de resaltar el reinado de David y el asunto del templo. Los temas, como les decía, es el Mesías y el nuevo templo. Y hablando entonces del bosquejo que tenemos aquí, estas tres divisiones, la primera división que es que es hablar de las genealogías, son 9 capítulos de genealogías. Y de alguna forma el autor está resumiendo la narrativa de todo el Antiguo Testamento a través de personajes clave. ¿Por qué a través de personajes clave? Porque evidentemente no menciona a toda la genealogía, a cada una de las personas que sí se mencionan, por ejemplo, en libros de números o en el libro de Génesis. No aparecen todos estos nombres que aparecen en estos libros. Entonces, hay una idea de a través de personajes clave irnos narrando, irnos mostrando o hacernos recordar esos eventos tan importantes que pasaron para el pueblo de Israel. Y enfatiza dos líneas genealógicas. La primera sería la de Judá, que sería la idea enfocar al rey mesiánico, y por eso aparece ahí David, y la idea es apuntar esa genealogía hacia el Mesías. Entonces hay un énfasis en esa línea en esa línea genealógica, y obviamente también está el asunto de Aarón, el sacerdote. Ahí en la genealogía del sacerdocio también aparece ahí, y que tiene que ver precisamente con lo que les he mencionado, estos dos temas, el Mesías y el nuevo templo, el rey y el sacerdote. Entonces, por eso encontramos la genealogía del Mesías
y la genealogía del sacerdocio, porque los temas de este libro es el Mesías y el nuevo templo, o el templo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿no? A través de las genealogías, hablarnos así de estos temas. Después encontramos que del 10 al 29 están las historias de David. Vamos a ver un contenido extra y también vamos a encontrar que hay ciertas historias que no se mencionan acerca de David, que sí las vemos este, en el libro de Samuel, en el segundo, sobre todo en el segundo libro de Samuel. Hay historias que no aparecen aquí. Y la idea, la perspectiva que tiene el autor es no mostrarnos, no es porque quiera ocultar las cosas malas de David, los aspectos negativos, porque evidentemente pues uno puede ir a los libros de Samuel y va a encontrar pues esos detalles oscuros de la vida de David. Pero su intención básicamente es resaltar al rey David para ponerlo como un tipo o como un ejemplo del Rey eterno, ¿no? Entonces, por eso, más bien se enfoca en las historias buenas del Rey David, así como también nos habla acerca de la preparación del templo por parte de David. Del 22 al 29 podemos encontrar esto, como Dios le da los planos del templo y a través de eso, o más bien tomando eso, es que Salomón construye el templo. Entonces presenta a David como una imagen del futuro rey mesiánico, que es una promesa del pacto que vemos y que ya leímos ahí en el capítulo 17. Entonces, esa es la idea de este autor. Por alrededor de casi 20 capítulos nos va a hablar del rey David, las cosas positivas del rey David, lo pone como un rey ejemplo y como ese rey que de alguna manera apunta a lo que va a ser el Señor Jesús. Evidentemente no hay punto de comparación de uno con el otro, porque sabemos las cosas malas de David, pero pues la historia lo marca, ¿no? Como humanamente el mejor rey que ha tenido Israel. Entonces, eh, y mucho tiene que ver precisamente lo que encontramos en estos libros, en el primer libro de Crónicas. Entonces, eso es en cuanto al 10 al 29, todo se enfoca en David y la construcción, perdón, la construcción del templo. Y ya entrando al segundo libro de Crónicas, del capítulo 1 hasta el capítulo 36, encontramos a los reyes de Jerusalén o los reyes de Judá o los reinos del sur, perdón, los reyes del sur. Eh, no habla acerca de los reyes de Israel o los reyes del norte. Y eso es importante porque precisamente como estamos hablando del Mesías y el nuevo templo, no había razón para que el autor se enfocara en estos otros reyes que ni siquiera eran descendientes de David, como hablamos la semana pasada, cuando el reino se divide en dos. El reino que sí continúa con, digamos, esa descendencia de David es el reino del sur o el reino de Judá, que lleva esos dos nombres, ¿no? O las tribus de Judá y Benjamín, que son las que pertenecen a este reino del sur. Solamente a través de este reino es que vemos que cada rey que había venía o era descendiente precisamente de David. El reino del norte o el reino de Israel, ellos no son descendientes de David. El rey que ocupa lugar en Israel, en el imperio del norte o en el reino del norte, ninguno de ellos es un legítimo hijo de David, y ni ilegítimo tampoco, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Porque es este Jeroboam quien toma ese liderazgo y se pone como rey de Israel. Entonces, como el enfoque del autor no está en hablar de estos otros reyes que no son parte de la genealogía de David, pues no los toma en cuenta en este segundo libro de Crónicas. Solamente vamos a encontrar reyes del sur o reyes de Judá, ¿no? Que es para hablar, digamos, fácilmente, estamos hablando del mismo reino. Entonces deja fuera todos esos reyes del norte y habla acerca de los reyes que son obedientes, que como lo hemos visto, ¿no? Todo este asunto
de el éxito y la bendición cuando hacen las cosas correctamente, cuando son fieles al Señor, pero también habla de los reyes infieles y lo que les llevó como consecuencia por su infidelidad, pues el fracaso y las dificultades que ellos vivieron. Entonces, básicamente el segundo libro de Crónicas es un estudio de carácter. Es un estudio donde vemos el carácter de cada uno de estos reyes y que nos ayuda a nosotros a entender la forma que debemos comportarnos. Recuerden que la forma de aplicar sobre todo los libros históricos del Antiguo Testamento, no tiene que ver con una aplicación inmediata, no es como que, ellos hicieron esto, yo voy a hacerlo también, ¿no? No, aquí la idea es un principio, es decir, aprendemos de la obediencia o aprendemos de la desobediencia, aprendemos de la ira que algunos de estos reyes tuvieron o aprendemos de la mansedumbre que algunos reyes tuvieron un asunto de carácter, lo que nosotros aprendemos en estos libros. Así que es lo que vemos en el segundo libro de Crónicas, este estudio de carácter. Y el segundo libro de Crónicas termina de una forma muy interesante que es a través de un decreto que hace el rey Ciro. El rey Ciro era el rey de los persas, de los medos y los persas, y es de alguna manera la intención de cómo termina este libro. Es muy parecida, si recuerdan, cuando terminamos los libros de los reyes, hay una invitación al rey Joaquín, bueno, no es rey, ¿verdad? Es es un preso, es un cautivo que está en Babilonia o en esas tierras, ¿no? Y se le invita a la mesa a comer todos los días con el rey, ¿no? El rey de los medos y los persas. En este caso, lo que encontramos es también como esa pequeña luz, ¿no? En primero y segundo reyes, esa declaración de que este hombre Joaquín iba a cenar o a comer por siempre a la mesa del rey de los medos y los persas, era como esa luz, ¿verdad? De esperanza. Y es lo mismo que encontramos acá en Crónicas, una luz de esperanza al final de todo, pues todo lo que había sucedido. Y eso es lo que dice el decreto. Voy a leerlo. Ahí está en Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 22, hasta donde termina. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, antes de mencionar lo que va a decir el rey Ciro, es muy interesante, ¿no? Cómo es que Dios eh, mueve los corazones de incluso de gente que no es parte de su pueblo, que no es un creyente, en este caso que no eran judíos, ¿no? El rey Ciro de Persa, Dios mueve el corazón de este hombre que era tan importante en ese tiempo en el mundo, ¿no? Pues era, al fin de cuentas, en ese tiempo era el imperio más poderoso que había. Por lo tanto, este rey era el rey más poderoso que había en el mundo. Y Dios mueve el corazón de este hombre para cumplir su palabra que se había dado a través de Jeremías, el profeta. Así que estas son las palabras, esto es lo que dice el decreto. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este decreto era la salida para el pueblo de Israel de esas tierras donde habían sido cautivos por 70 años. Este es el decreto de salida, ¿no? Es un decreto que les da la libertad para regresar a su tierra. Y fíjense cómo dice, muy interesante, eh, menciona Ciro ahí en el verso 23, Jehová, el Dios de los cielos. Había una idea de Ciro de quién era quien estaba dando esta revelación o quién estaba poniendo esto en su corazón. Era Dios de los cielos. Él le ha dado y él reconoce, ¿no? Ciro reconoce,
Él me ha dado a mí todos los reinos de la tierra y me ha mandado, me ha dado una orden de que edifique casa en Jerusalén. ¿Por qué tenía que edificar una casa en Jerusalén? ¿Por qué tenía que hacer un templo en Jerusalén? Bueno, porque cuando Israel, o en este caso el imperio del sur, que es el reino de Judá, cuando el reino de Judá es cautivo por parte de los babilonios, pues los babilonios destruyen el templo. Entonces, este primer templo que construye Salomón es destruido por los babilonios. Así que 70 años después va a regresar el pueblo de Judá eh, para reconstruir. Esa es la primera reconstrucción que nosotros tenemos de el templo de Israel. Y entonces le da ese mandato y termina diciendo en el pasaje, en el verso 23, ya la última parte, quien, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es decir, quien de los que estén en este lugar, en este imperio, que es el imperio medo-persa, de los judíos, de los que son parte de ese pueblo de Israel, que Dios sea con ustedes y suban, vayan y reconstruyan su templo. Así que esta es la luz de esperanza con la que termina el libro de Crónicas. Un detalle muy, muy, muy relevante. Esto es el bosquejo, pues, general, tres partes importantes: genealogía, historia de David y reyes de Jerusalén. La importancia del libro en la Biblia, aunque no se menciona, como les comenté hace unos momentos, ah, o no es citado directamente el libro de Crónicas en el Nuevo Testamento, eh, el, el autor pone en relieve la dinastía davídica y el pacto eterno que Jehová había hecho con David, así como también el asunto del establecimiento del templo y el papel de los levitas y la ley. Entonces, por eso es importante estos dos libros, ¿no? O este libro, porque podemos encontrar estos temas que ya hemos estado mencionando. Los libros de Samuel y Reyes se escribieron desde un punto de vista profético, que es lo que ya había comentado, pero este libro se escribe a través de una perspectiva de un sacerdote o levita. Por tanto, estos tratan de asuntos eclesiásticos relativos a la construcción y dedicación del templo y a las ordenanzas del culto público. Entonces, pues ahí tenemos, ¿verdad? Porque es importante este libro porque destaca toda esta parte que nosotros ya habíamos mencionado. ¿Cómo vemos a Cristo a través de este libro? Bueno, ya lo hemos mencionado también, el pacto davídico tiene que ser la primera referencia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque habla acerca de David, que le es prometida una dinastía eterna, como ya lo leímos también ahí en el primer libro de Crónicas 17 del 11 al 13, dice, y cuando tus días sean cumplidos, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién fue antes de David? Pues Saúl, ¿no? Y es muy evidente que, este, que Dios quitó su misericordia del rey Saúl, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí es donde vemos a Cristo precisamente, vemos cómo se da una profecía de lo que va a ser Cristo para la eternidad, un rey eterno con un reino eterno y un trono eterno. Y también, según de Crónicas, la línea de David sigue protegida por Dios. Vemos cómo esta descendencia que llega, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, vemos esa descendencia, ese linaje de David y cómo llega hasta el Señor Jesús. Dios en todo momento cuida el linaje de David. Salomón cumple con lo preparado por David para construir el templo del Señor. Y en el Nuevo Testamento, Cristo se compara con el templo. Si recuerdan, cuando le dice a sus discípulos, aquellos que están eh, de alguna forma magnificando el templo físico que estaba en ese tiempo en Jerusalén, y que 40 años después iba a ser nuevamente destruido. Bueno, el Señor Jesús dice, destruí ese templo y en 3 días lo levantaré. Y él no está hablando del templo que había sido reconstruido
por Zorobabel, sino que está hablando de su propio cuerpo. Así que el templo como tal es una referencia o es un tipo también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que vemos aquí en este pasaje de Juan, como el Señor Jesús hace una alusión de que Él es el templo y en 3 días mejor dicho, va a ser destruido su templo, pero en 3 días va a ser levantado nuevamente. Está anunciando su muerte y su resurrección. Y el templo que construyó Salomón, como les decía, fue destruido. También, y ya por último, fue destruido y aquí continúa, ¿verdad? Pero Cristo promete a los creyentes un templo eterno en él. De hecho, cuando vamos a Apocalipsis 21-22, no vemos ni una referencia a ningún templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Entonces, ya no va a haber una necesidad de otro templo más. Sabemos que hay como una profecía de la reconstrucción de un tercer templo que se supone que está en proceso, por lo menos los israelitas están totalmente listos para reconstruir su templo. ¿Por qué no lo construyen? Porque pues ahí está invadido por pues uno de sus enemigos, ¿no? El lugar donde debe ir el templo, hay una mezquita, entonces por esa razón no ha sido reconstruido, pero el día que tengan la oportunidad lo van a reconstruir y muchos creen que después de eso precisamente pues ya va a venir el fin, ¿no? O el tiempo de la tribulación. Así que, pero el Señor Jesús no está refiriéndose en este caso a ese templo, le está hablando de él mismo. Yo voy a ser su templo para ellos. Este más o menos sería la idea del templo, el primer templo que fue construido por Salomón, es la imagen que tenemos ahí, en la parte de arriba. Ahí hay unos detalles. Voy a mandarles sobre todo esta imagen porque da como detalle de la construcción del templo y de las partes y los elementos que contiene este templo. Y en la segunda imagen es ese segundo templo completado por Zorobabel. Entonces, ya es un templo, si lo vemos, un tanto diferente en algunos aspectos. En lo esencial va a ser exactamente lo mismo y va a contener incluso las mismas medidas, pero este parece ya como un templo más, digamos, más disponible a todo un público, ¿no? Para el pueblo de Israel en específico. Entonces, esto es más o menos las imágenes de lo que era el templo o cómo hubiera sido el templo de Salomón o cómo fue, mejor dicho, el templo de Salomón y cómo fue el templo que fue completado por Zorobabel. Solo quería ponerle estas imágenes para que las conocieran y es todo, mis hermanos. Es todo por mi parte y por esta clase. Espero que haya sido de bendición, que hayan podido completar sus notas también y si Dios lo permite, nos vemos entonces para la siguiente clase. Que estén muy bien, estamos en contacto y Dios me les bendiga grandemente.